¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola a todos aquellos amantes de la vida saludable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, cirujana plástica, su especialista en oncología, y hoy, como todos los viernes, estoy feliz porque llegó la hora más saludable de toda la semana. Así que donde sea que estén, en radio, en redes o en nuestro podcast, súbanle el volumen a su salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy confuso. Vamos a hablar del índice glicémico. Han sentido a veces que tienen picos de energía seguidos de cansancio. Han sentido que comen y a las 2 horas vuelven a tener hambre. O se han preguntado por qué creen que se están alimentando adecuadamente y realmente no ven los resultados que esperan. Pues si es así, este tema es para ustedes. Si quieren aprender a alimentarse con conciencia, con estrategia, definitivamente este episodio va a cambiar la forma en la que conocen y entienden los alimentos. Y para eso tenemos un entrevistado de lujo. Tenemos a un endocrinólogo que es especialista y experto en metabolismo. Es un invitado que ya hemos tenido antes en nuestro programa y para nosotros es un honor que nos acompañe nuevamente. Estamos con el doctor Carlos Jiménez. Él es médico internista de la Universidad Surcolombiana y tiene la subespecialización en endocrinología de la FUCS. Doctor Carlos Jiménez, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a hablar de un tema que realmente genera muchísima confusión. Tienes un reto muy importante el día de hoy. Doctora Diana, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer estar en estos espacios educativos para poder hablar de temas muy interesantes y que con frecuencia generan mucha confusión en la población general, en los pacientes. Buscan información que puede ser engañosa, peligrosa en sus hábitos nutricionales y saludables cotidianos. Desde la endocrinología y entendiendo un poco el metabolismo, podemos, por supuesto, profundizar mucho en aclararle interrogantes y cuestionamientos a las personas acerca de este tema que es fundamental, que es el índice glucémico, y por supuesto hilaremos un poco también sobre otros componentes como la carga glucémica, la resistencia a la insulina, que sin duda es importante desarrollar cuando hablamos de índice glucémico. Que el doctor ya nos acompañó en un episodio anterior hablando específicamente del azúcar, entonces para que puedan tener la continuación los invito a que vean el programa anterior. Entrando en materia, es muy importante decirle a los oyentes que este tema no es solo para aquellos que sufren de diabetes o de hipoglicemia, es para todas las personas, es un tema básico y fundamental. Entonces, primero que todo entendamos qué es el índice glucémico. Sí, de acuerdo. Las tendencias actuales en torno al metabolismo y la nutrición han llevado a que algunos conceptos que usualmente eran más de uso técnico, de uso médico, de uso experimental, entren en el argot popular de las personas cuando hacen referencia a estilos de vida saludable. Y uno de esos conceptos, tendencia actualmente muy mencionado, es el índice glucémico. Y el índice glucémico, en términos muy prácticos, hace referencia principalmente a la velocidad, es decir, a qué tan rápido un carbohidrato, que es, digamos, que uno de estos macronutrientes importantes, hilando un poco la conversación que teníamos previamente, resaltarle a la audiencia, a los que nos están escuchando, que existen 3 grandes macronutrientes: las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos es importante el concepto de índice glucémico porque básicamente hace referencia a esa velocidad en la que un alimento que contiene carbohidratos eleva mi glucosa en sangre. Por tanto, esto se vuelve fundamental para una nutrición saludable, una nutrición balanceada, porque hay algunos alimentos que pueden variar en ese concepto de índice glucémico, que son de la cotidianidad, no solo alimentos convencionales, sino también otros alimentos ya un poco más en el concepto de saludables, orgánicos y demás. También es muy importante tener este concepto de índice glucémico. Bueno, doctor, entonces eso quiere decir que, listo, hay 3 macronutrientes y uno diría, bueno, cualquier carbohidrato que usted se coma definitivamente eleva el índice glucémico y es lo mismo porque es un carbohidrato, es un dulce.
¿sí? La gente de pronto, algunas personas podrán entender eso. Entonces, en este punto es súper importante aclarar que no todos los carbohidratos tienen las mismas consecuencias en el organismo, ¿cierto? Y ahí es donde entra en juego este concepto del índice glucémico, ¿no es así? De acuerdo, el índice glucémico se termina siendo una herramienta complementaria a nuestro ejercicio nutricional. Yo siempre trato de enseñarle tanto a las personas como a los estudiantes también, porque es muy importante formar nuevas generaciones que entiendan un poco cómo se desarrolla el metabolismo y la nutrición, que no se puede utilizar un valor de manera aislada. Debemos entender un poco la lógica de la nutrición y cómo ha evolucionado a través del tiempo la nutrición. Es decir, debemos ser muy intuitivos en nuestra nutrición. Hay que partir del hecho de que hay alimentos que tienen carbohidratos, pero que evolutivamente han llegado a un punto que son muy saludables para los seres humanos. ¿Qué sé yo? Una fruta. Es decir, yo no puedo comparar la evolución que históricamente ha tenido una fruta a la evolución que ha tenido la industria de los ultraprocesados, que es un tema totalmente distinto. Entonces, a veces tantos conceptos pueden abrumar a la gente. Y uno de ellos es el índice glucémico. Pero, ¿qué significa principalmente el índice glucémico en términos más numéricos, más prácticos? Que hay alimentos que tienen índice glucémico alto, hay otros que tienen un índice glucémico intermedio y hay otros que tienen un índice glucémico bajo. Esto es una numeración que va de 0 a 100. Pero de manera muy general hay índices glucémicos altos, índices glucémicos bajos e intermedios. Y uno debe optar por aquellos que tienen índices glucémicos más bajos usualmente. O sea que no basta con solamente mirar las calorías en lo que comemos, definitivamente. Ese es el abrebocas que todos se deben llevar en este punto. Totalmente de acuerdo. Y eso es un poco lo que veníamos mencionando. A veces se vuelve tan complejo algo que tiene que ser tan intuitivo como la nutrición, que se termina uno llenando de muchos conceptos, principalmente comerciales, ¿no? Uno de ellos son las medidas energéticas de lo que me da el alimento a mí. Una de esas medidas son las calorías, las kilocalorías puntualmente. Entonces, todos los seres humanos, todos los seres vivos puntualmente tenemos una tasa metabólica basal que numéricamente la definimos en calorías. Es decir, cuántas calorías necesita X cuerpo para mantener un metabolismo basal. Y lo llevamos a la nutrición en términos de cuántas kilocalorías yo necesito al día con la nutrición para no excederme o para que no me falte, o por lo contrario, ahora con las tendencias, para generar un déficit kilocalórico, un déficit de energía, y eso se refleje probablemente en una reducción de peso con otras implicaciones. Por eso es muy importante que todo ese tipo de ejercicios nutricionales que pueden llegar a ser tendencia deban ser acompañados de un profesional que maneje este tema, porque puede tener implicaciones tremendas en la salud de las personas. Bueno, Doug, a mí me surge una pregunta aquí y es, ¿por qué siendo tan importante el índice glucémico en los paquetes o en los envases de los alimentos que contienen carbohidratos siempre ponen las calorías, las grasas saturadas, en fin, y no colocan el índice glucémico? Es un dato tan crítico. Es probable que sea fundamentado porque, primero, la norma que rige los sellos no incluya de manera explícita la necesidad de poner el índice glucémico. Y también porque puede llegar a ser confuso, porque hay alimentos que pueden tener un índice glucémico alto, pero una carga glucémica no tan alta. Y esa combinación de factores termina generando que el alimento no necesariamente sea tan dañino. A modo de ejemplo, hay algunas frutas que pueden llegar a tener un índice glucémico alto, pero tener una carga glucémica baja. Es decir, que si yo me como una porción pequeña de alguna fruta, eso puede rápidamente elevar mi glucosa, pero la carga de carbohidratos sea muy bajita. Entonces, no va a tener un impacto negativo en el metabolismo de la glucosa en mi cuerpo, en el metabolismo de los carbohidratos. Eso no pasa, por ejemplo, con los que tienen un sello que dice exceso de azúcares. Claro. Entonces, de entrada, un alimento, que no son alimentos, sino son comestibles, que ese es un concepto que sería interesante que ahondáramos de pronto en otro espacio. Lo hablamos un poco cuando hablamos de los carbohidratos y del azúcar, porque pues digamos que los comestibles no necesariamente tienen un aporte nutricional valioso. Pero el hecho de tener el sello de exceso de carbohidratos, de exceso de azúcares, de entrada plantea que son alimentos que usualmente tienen índice glucémico alto y son de carga glucémica alta. Es decir, le aportan X gramos de carbohidratos a la persona que lo está consumiendo y le elevan rápidamente
la glucosa en sangre a esa persona. Por tanto, el cuerpo tiene que responder y la forma de responder para disminuir esa glucosa en sangre es liberando insulina para tratar de compensar y lograr ese equilibrio de la glucosa en sangre. Y es ahí cuando entra en otros procesos metabólicos a volverse nocivos, cuando nos exponemos de manera repetitiva a ese esfuerzo normal que quiere hacer nuestro cuerpo de modular ese exceso de azúcar. Bueno, entonces, de pronto para dar mayor claridad de la importancia de este concepto, aquellas personas que se quieren alimentar bien, que quieren mantener el peso o bajar de peso y que ven que todos sus esfuerzos son en vano, ¿cómo pueden aplicar este concepto en su alimentación? ¿Cómo pueden saber cuáles alimentos tienen un alto índice glicémico y una alta carga? Porque es un concepto bastante confuso. O sea, ¿cómo escoger los alimentos de manera adecuada para lograr esos objetivos teniendo en cuenta este concepto? El índice glucémico y la carga glucémica, personalmente en la práctica clínica, yo lo utilizo un poco para mostrarle a los pacientes de manera general qué puede llegar a ser muy negativo si nos exponemos de manera repetitiva a ello. Ejemplo, algunos alimentos líquidos que pueden llegar a tener unos índices glucémicos altos y una carga glucémica variable. A modo de ejemplo, los jugos. A modo de ejemplo, las sopas, las cremas, todo este tipo de alimentos que históricamente nuestras abuelas, nuestras mamás nos han dicho que son muy nutritivas a tal punto de que nos dicen, por lo menos tómese la sopita que eso es lo que más nutrientes tiene. Y no es tan cierto desde el punto de vista del aporte nutricional de estos alimentos. Entonces, en la práctica clínica, el concepto de índice glucémico lo suelo utilizar más para decirle a las personas, no consuman en exceso este tipo de alimentos porque pueden llegar a ser muy negativos con la exposición a largo plazo. Es que hay personas que en nuestro medio y en nuestra gastronomía nacional y regional no pueden almorzar sin sopa, por ejemplo. Entonces, y creen que solo con una sopita en la noche están pasando bien. Hay algunas pacientes que tienen exceso de peso que dicen, doctor, pero es que yo solo me tomo una sopita por la noche y tienen un índice de masa corporal en exceso de peso que les está generando... ¿Y a qué te refieres con la sopita? Es decir, la mezcla de qué alimentos... En términos generales, yo les digo a las personas de una forma muy práctica que si usted lo que quiere es qué sé yo, un poquito de pollo, verduras y un carbohidrato, que es con lo que suele prepararse alguna de estos alimentos, pues yo prefiero que se coma el sequito, ¿sí? Que se coma el seco en vez de la sopa de manera rutinaria. Podría, por supuesto, de vez en cuando tomarse una sopa, tomarse una cremita como algo esporádico, pero no como un hábito cotidiano. Es decir, que la sopa, la mezcla de estos alimentos licuada, incrementa el índice. No solo licuadas, sino las estrategias de cocción, que este es otro componente muy importante en términos del índice glucémico, porque la cocción tiene un impacto importante en el índice glucémico. Eso pasa, por ejemplo, con los granos, pasa, por ejemplo, con la pasta. Cuando la pasta está al dente o no está al dente, suele tener un impacto importante sobre el índice glucémico. Entonces, las estrategias de cocción también son muy importantes. Pero cuando uno mezcla todo lo que hemos conversado ahorita, pues se hace muy compleja la situación nutricional. Esa es la razón de ser de este espacio, ¿no? Aprender. Y hacerlo más simple. Claro. Entonces, empecemos. ¿Qué alimentos antes de la cocción, antes de la preparación, son adecuados en términos de índice glucémico y que podemos consumir? Bueno, ya lo hemos conversado en otros escenarios, pero a mí me gusta siempre tratar de dejar de un lado el concepto de dieta frente al concepto de nutrición saludable, porque la dieta de entrada es sinónimo de sufrimiento e intenso dolor. A mí me dicen dieta, es decir, usted hoy tiene que comer atún en el almuerzo y eso genera estrés. Y el estrés como tal, pues tiene un impacto negativo sobre el equilibrio del cortisol y otros fenómenos metabólicos importantes. Entonces yo debo disfrutar de mi nutrición. Hay fenómenos o condiciones puntualmente que deben ser muy intuitivas, que deben generar felicidad. Yo debo disfrutar de ese proceso. Uno de ellos es la alimentación. Entonces la alimentación intuitiva básicamente es que usted construye su alimentación cotidiana con lo que usted acostumbra a comer para la capacidad económica que usted tiene y además para sus gustos. Yo no puedo decirle a alguien que no le gustan, por ejemplo, los pescados, que tiene que comer pescado todo el tiempo.
O De alguien acuerdo. que no le gusta, hay personas que no les gusta comer pollo todo el tiempo o algunas carnes blancas. Entonces la persona tiene que adaptar lo que le gusta a una nutrición saludable y balanceada. Y una estrategia muy práctica es visualmente entender que en el plato deben haber algunas cosas que están en mayor cantidad que otras. Entonces en el plato yo debo predominar visualmente en vegetales. Entonces los vegetales aportan fibra, aportan micronutrientes y esto favorece que la absorción de otros macronutrientes como los carbohidratos se dé a una velocidad más apropiada, no se dé a una velocidad acelerada y eso favorece que cuando yo tenga más cantidad de vegetales y sea lo que más estoy consumiendo con lo que inicie mi alimento, eso va a favorecer la absorción de otros. Bueno, este punto es importante y perdón que te interrumpa y lo vamos a tocar ahorita más adelante y es el orden de las comidas. Entonces tú estás mencionando que debemos, además de ser la porción más amplia del plato, las verduras, debe ser por la cual debemos iniciar. Lo que esté activando el proceso o la fase inicial en la que se procesan los alimentos favorezca el resto del proceso. Entonces ahí los alimentos que más nos aportan a activar ese proceso de absorción adecuada de micro y macronutrientes son algunos componentes como la fibra no soluble, los micronutrientes que se obtienen principalmente de vegetales, de fibra no soluble. Entonces se sugiere que inicialmente eso sea parte con lo que yo activo la nutrición y a través de la alimentación pues vaya incluyendo otros macronutrientes que van a ser influenciados por ese proceso como los carbohidratos. Y en este punto también es importante decir que los vegetales son un tipo de carbohidratos porque muchas personas creen que el carbohidrato es o el dulce o la papita, el arroz, la yuca, pero los vegetales, por ejemplo, son un tipo de carbohidrato bastante saludable. Entonces ahí se pone más compleja la situación. Y los carbohidratos están en diferentes componentes de nuestra nutrición, no solo en los que están siendo considerados como carbohidratos, que suelen ser algunos tubérculos, algunos granos que suelen en el argot popular ser los que se relacionan con carbohidratos, qué sé yo, arroz, por ejemplo, o en el caso de los tubérculos, yuca, papa, es lo que más la gente asocia con los carbohidratos, pero como lo hemos mencionado, hay muchos otros alimentos que lo tienen y que no necesariamente convierten el carbohidrato en un enemigo, porque el carbohidrato es un macronutriente y ese concepto ya de entrada hace a los carbohidratos una fuente fundamental de nuestra nutrición. Lo que pasa es que como todo en la vida, el exceso de alguno de estos componentes de forma inapropiada pues va a generar un efecto negativo sobre el metabolismo de nuestro cuerpo, en este caso sobre el metabolismo principalmente de los carbohidratos y de las vías energéticas que se derivan de los carbohidratos como las grasas y demás. Bueno, entonces íbamos en los vegetales, que son los que deben predominar en nuestro plato, por los que debemos empezar. Y hablando de los vegetales, algunos que tú no nos recomiendes por su alto índice y carga glucémica. En realidad yo prefiero no satanizar o digamos que encasillar alguno de los macronutrientes Pero ¿cuáles son los que en este tienen, escenario. digamos que mayor índice, mayor Usualmente carga? los que requieren cocción, los que requieren una cocción son los que tienen más índice glucémico porque ellos pierden el vegetal como tal cuando se genera un proceso de cocción, inclusive cuando son al vapor se sugiere que no sean tanto tiempo expuestos a este proceso de cocción porque empieza a desnaturalizarse algunos componentes del vegetal como la celulosa y eso favorece que se formen más carbohidratos de absorción más rápida, pero el Por vegetal ejemplo, como en tal. general la zanahoria, por decirlo de algún modo, la zanahoria la podemos comer tanto fresca, cruda, como cocida. De Entonces tú acuerdo. la recomiendas sin cocinar. Exacto, sí, digamos que si existe la estrategia, por ejemplo, cuando está rallada en la ensalada y no necesita una cocción, tiene mucho mejor perfil que cuando, qué sé yo, la empanadita, la rodajita de zanahoria que viene dentro del tamal, que dicen que tiene todo la Claro, grasa y que absorbe todas las cosas negativas y que uno no se debe que es comer. deliciosa, por cierto, De pero acuerdo, en términos de índice glucémico no es y además recomendable. es una sola rodajita. Entonces ahí viene el concepto de carga glucémica. No Claro, solo el índice glucémico, porque es una sola rodajita. Distinto que usted se comiera toda una zanahoria, ahí la carga glucémica sí claro. se vuelve muy relevante. Y es lo mismo que pasa en frutas. Es distinto comerse un gajo de bananos, una papaya completa o una
sandía o una patilla completa que solo una porción apropiada. Por eso las frutas definitivamente también son un excelente aliado porque tienen muy buena cantidad de fibra, tienen muy buena cantidad de micronutrientes. Es decir, las frutas también son otro alimento maravilloso que hay que siempre inducir a consumir y no satanizarla. O sea, Bueno, vamos en orden ha tardado entonces. miles de años en evolucionar para que de pronto ahora la Sí, empiecen a claro, en satanizar. eso tienes toda la razón. Entonces, ahorita al final vamos a hablar un poquito de las frutas y vamos en las verduras. ¿Qué otro componente debe tener nuestro plato? Bueno, ya íbamos entonces en el plato visualmente para que alguien que nos está escuchando lo imagine o alguien que nos esté viendo también lo vaya construyendo en su mente con lo que tiene en la nevera, lo puede hacer tranquilamente. Es más, un ejercicio interesante al que invitamos a todas las personas que en este momento abran su nevera, se sienten, miren qué tienen y con eso vamos a construir un plato de manera muy general. ¿Cómo podría ser con lo que tienen en casa? Primero abrir la A alacena, abrir la menos nevera. los solteros que solo tienen También, ¿no? Que tienen cervecita, whisky. esos podrían tener de vez en cuando ahí un poquito de vegetales o una proteína de buena fuente y con eso sería suficiente. O a veces unas pastas bien preparadas serían suficientes, con un poquito de proteína serían suficientes. Entonces ahí miramos los vegetales, los que las personas gusten, si les gusta o si solo la posibilidad económica permite cebolla, tomate, lechuga. Esa es una muy buena ensalada. Si la quiere acompañar con algo, lo puede hacer, qué sé yo, un poquito de aceite de oliva extra virgen, vinagre balsámico, si hay la posibilidad, vinagre de manzana. Y la Bueno, otra mitad, ¿y qué porcentaje del plato yo debería considero, contener esas verduras? yo ¿La siempre mitad? sugiero, es difícil decirlo porcentualmente, pero yo prefiero que visualmente imaginen que el plato lo dividimos en dos grandes mitades. Una mitad completa deben ser vegetales. Ok. Que eso visualmente también lo lleva a uno a tener la tranquilidad de que está consumiendo el plato completo. Porque a veces cuando uno come como más poquito, uno dice, uy, me dieron como en la cabeza con este almuerzo, con este desayuno. Y eso también permite que nuestro cuerpo interiorice, Se sacia exacto, que de excelente. mucha más. Además de que los vegetales tienen ese factor adicional, que esos componentes que tienen en fibra, en otros elementos, generan saciedad, favorecen que la persona, cosa que no tienen los carbohidratos, también lo tienen las proteínas. Los carbohidratos no necesitamos un poco más de cantidad de carbohidratos para lograr esa saciedad que sí me garantizan a mí un poco más los vegetales y la proteína. Y ahí es donde viene el otro componente del plato. La proteína debe ser visualmente también tiene un protagonismo en ese plato también. Entonces las personas que están ahí mirando y ven ahí una porcioncita de pollo, un huevito, si no hay otra posibilidad, el huevo está bien, un poquito de carne, digamos que de manera balanceada, 2, 3 veces a la semana carne roja no está mal. El exceso, por supuesto, es el que tiene un impacto negativo en otros fenómenos que tampoco vamos a hablar el día de hoy en términos de carnes rojas, pero también podrían ser 2 o 3 veces, o un pescado, si de pronto está alguien que nos está viendo cerca, qué sé yo, están En Onda, exacto, cerca del están río en Magdalena. su vivienda y les tienen gran cantidad de este alimento que es también fundamental, es vital, pueden, o por supuesto, tener ahí su componente de proteína de origen. Entonces, de esa otra mitad del plato, ya tenemos la mitad izquierda y la mitad derecha, ¿cierto? Imaginémoslo. De esa mitad, la otra mitad, o sea, como una cuarta parte debería ser proteína. De acuerdo, Algo sí, así. digamos que Ok. otro cuartico, si usted coge esa otra mitad y la divide en dos partes, un cuartico debería ser de la proteína y el otro cuartico es el que menos cantidad tiene y es el que usualmente en nuestro hábito Es nutricional el más más grande. grande. Doctor, pero es que usted viera lo que yo como, doctor. Yo no como nada. Yo solo como es más, yo como lo más de caserito y uno se pone ya a entrar en confianza con los El pacientes. arroz, No, la doctor, papita, la arroz, yuquita, la papa, tajada, yuca, para lo único que hay, doctor, y uno, pero a veces sale, pues puede ser más económico la probablemente verdurita, la claro que verdura, sí. unos huevitos, que comprar una libra de papa o arroz, bueno, digamos que no son equiparables siempre, pero las personas y nosotros siempre buscamos una excusa a nuestros actos. No, y es que es muy difícil cambiar la conciencia porque es que hasta ahorita se están empezando a entender estos conceptos de alimentación saludable. Sí, Nuestros padres y desde la infancia nos acostumbraron a comer todo aquello que no es saludable. sí, Entonces es importante a los pocos ir generando de conciencia y acuerdo. esa es la misión que tenemos en nuestro programa. Entonces ya vieron verduras, carne
y la porción más pequeña del plato, que tiene que ser menos de la cuarta parte, es Ajá. el arrocito, la papita, la yuquita, la tajadita, Claro, que es todo ese y ahí carbohidrato que pueden, tiene muchísima carga y muchísimo índice de acuerdo, glucémico. ahí hay un concepto importante en términos del grano, por ejemplo, del carbohidrato, porque el carbohidrato puede solito tener más índice glucémico que cuando yo lo combino con otro componente. Entonces, aquí es donde toman un papel más protagónico los carbohidratos que son ricos en fibra o que son enriquecidos con fibra, por decirlo así. Y ese es el concepto usualmente al que hace referencia la parte comercial de alimentos integrales. Entonces, aquí es donde entra el componente integral a tener un valor nutricional, porque si yo quiero que mi carbohidrato tenga un índice glicémico no tan alto, sino que de pronto esté en el límite entre intermedio y bajo, podría consumirlo integral. Entonces, al consumirlo integral, eso me da un índice glucémico más bajo. Es decir, el arroz se va a seguir absorbiendo el carbohidrato, pero a una velocidad más lenta. Ese componente de fibra que le da el ser integral favorece un poco eso. Y ahí también pues puede ir el grano en ese componente, ¿no? No es solo ese cuartico, debe ser exclusivamente el carbohidrato, debe ir acompañado de un grano. Yo siempre, en forma práctica, a las personas, un poquito de arroz con un poquito de lentejas, una buena porción de proteína y los vegetales. Ahora, por supuesto, ahora también hay un grupo no despreciable de personas que por filosofía de vida consideran no consumir proteína de origen animal, lo cual está bien, pero requiere un acompañamiento en términos de buscar una proteína de alto valor nutricional de origen no animal que pueda equipararse a ese requerimiento evolutivo que nosotros hemos tenido por ser omnívoros, pero también se puede, es decir, a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que tienen dentro de su filosofía de vida consumir proteína de origen no animal, también esta estrategia es válida. Bueno, doctor, entonces en resumen, controlar las porciones, preferir los alimentos menos procesados y que nuestro plato tenga variedad, proteínas, fibras, grasas, sea un plato variado con las porciones que nos acabas de enseñar. Pero en este punto seguimos sin explicarle a los oyentes por qué el índice glucémico elevado en un alimento es malo, qué nos puede ocasionar, aumento de peso, cómo es ese mecanismo por el cual un alimento con un índice glucémico alto nos puede afectar. Esta exposición repetitiva a exceso de glucosa en nuestro cuerpo lleva a que nosotros, como estrategia de compensación, activemos muchos procesos metabólicos que son fundamentales inicialmente, pero que en la exposición repetitiva y crónica se vuelven negativos, empiezan a generar mecanismos de contrarregulación que se hacen negativos para nuestro cuerpo. Y eso lleva a que, por ejemplo, tengamos exceso de insulina, y el exceso de insulina lleva a que tengamos resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina favorece la alteración del metabolismo de los carbohidratos. Esto genera con el paso del tiempo, porque no es un proceso de un día para otro, sino es la exposición repetitiva a una nutrición inapropiada, favorece que metabólicamente nuestro cuerpo no optimice la energía que le damos y de esa forma empieza a acumularla, ganamos peso, empezamos a tener cambios en nuestro cuerpo, oscurecimiento del cuello, trastornos de los exámenes de azúcar, del colesterol, y esto termina generando mucho daño en nuestro cuerpo. Por eso los alimentos con índice glucémico y cargas glucémicas altas deben evitarse en el uso rutinario en nuestra nutrición. Bueno, es que definitivamente no es solo subir de peso, es alterar el corazón, la fatiga constante, incluso influye en el envejecimiento prematuro, ¿no es así? Sí, la glucotoxicidad propia de esa intolerancia a los carbohidratos es un factor fundamental en el envejecimiento. Por eso, tener un metabolismo en equilibrio, una nutrición balanceada, utilizar estrategias para modular esto como la actividad física, pues impactan en desacelerar ese proceso natural y tener, digamos que un envejecimiento en las mejores condiciones, que es lo que buscamos. Bueno, y eso a largo plazo, pero hablando en el inmediato,
¿Qué nos puede ocasionar en el organismo consumir un alimento con un alto índice glucémico? Eso depende un poquito de la predisposición que tengan las personas. Hay personas que cuando consumen este tipo de alimentos tienen un efecto metabólico importante. Entonces eso genera una especie de baja rápida de los niveles de glucosa en sangre por ese exceso de liberación y pueden tener síntomas después de la alimentación que Caída de la generan, energía, exacto, fatiga mareos. excesiva, temblores, sudoración, y esa suele ser como una bandera roja de mi cuerpo está teniendo incapacidad para modular ese exceso de glucosa producto de este alimento con índice glucémico alto. Y es Entonces, cierto que cuando uno consume este tipo de alimentos, esto genera que nos dé hambre más rápidamente que con otros alimentos con sí, menor los índice. índices glucémicos altos absorben rápido la glucosa y eso hace que la glucosa circulante esté más baja o que se libere más insulina. Y la insulina como tal es una hormona que favorece el hambre. Entonces, si yo tengo más insulina circulante, me da más rápido hambre. Y eso lo ve uno con frecuencia en los pacientes ya que tienen trastornos metabólicos y en especial en la resistencia a la insulina. O, por ejemplo, a modo ya más práctico, las personas que se aplican insulina mantienen a toda hora con hambre, específicamente por ese fenómeno que genera la insulina que le estamos aplicando a los pacientes también. Bueno, entonces este dato es clave, doctor. Y una pregunta personal, aprovecho para hacer la consulta, aunque ya es el momento de ustedes, los oyentes, también van a poder aprovechar para hacer la consulta con el experto. Doctor, yo utilizo el sensor, lo utilizo de manera rutinaria porque yo sufro hipoglicemia. Pero pues tú sabes que hay una nueva versión en la cual con el celular estamos constantemente viendo nuestra glucosa, así no escaneemos el sensor. Y he notado últimamente que desde que estoy utilizando ese sensor que es continuo, cuando como algo, hay alimentos que generan un pico o una alerta, porque le tengo una alerta de techo y una de piso, Mm. más rápido que otros. Esto tiene que ver con el índice De glucémico acuerdo. y este dispositivo es una manera fácil de uno saber cuáles son esos alimentos con índice glucémico altos y cuáles no. Las tecnologías de monitoría continua de glucosa en el líquido intersticial, porque está midiendo la glucosa, es como en un líquido que hay entre la piel y el músculo, que es el espacio intersticial, le permiten a uno tener un control más estricto de la glucosa de los pacientes. No necesariamente es sinónimo, metodológicamente hablando, de que esté generando un índice glucémico alto. Para eso hay que hacer unas técnicas puntuales para uno concluir que el alimento verdaderamente tiene un índice glucémico alto. Pero lo que en términos muy prácticos está generando esta tecnología es una monitoría de cuánto se está elevando la glucosa postprandial después de comer y puede ser una inferencia de que ese alimento, qué tanto me la elevó a mí, a la persona que tiene el sensor. Que es Entonces, lo que realmente me importa a mí, claro, le permite porque es individualizar. cómo mi cuerpo reacciona a De ciertos acuerdo, de acuerdo, medicamentos. pero no lo puede uno estandarizar. Es decir, es que yo me puse el sensor y a mí se me subió después de tomarme una aromática, entonces la aromática no. Eso depende de cada persona porque tienen respuestas distintas y la interpretación de la glucosa intersticial requiere, pues, digamos que unas consideraciones. Ahora es tu momento. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Los que nos están viendo y escuchando, vamos a aprovechar que contamos con el doctor Carlos Jiménez, endocrinólogo experto en metabolismo, y vamos a hacer todas las preguntas que tengamos en nuestras redes sociales, Diana Giraldo MD, en Instagram y en Facebook. Y tenemos hasta ahora varias preguntas de nuestros oyentes y de todos aquellos que nos están viendo. Tenemos a Alejandra R. de Instagram. Hola, me gustaría preguntarle al doctor, ¿el índice glicémico es más importante que las calorías para bajar peso? Son complementarios. No podría darle más importancia al uno o al otro. Lo que sí es importante resaltarle a Alejandra es que usualmente las kilocalorías son una medida importante para garantizar déficit. Y el déficit sí puede estar relacionado directamente con el impacto en el peso. Es decir, que si yo tengo una nutrición restrictiva, pues eso significa que le estoy aportando muy poca energía a mi cuerpo y él empieza a buscar esa energía de otras partes y hace que uno
pierda peso, pero eso suele ser peligroso. Entonces, son estrategias complementarias para entender nuestra nutrición. Bueno, Natalia C. nos pregunta, doctor, lo escuché decir que el orden en el que comemos es muy importante para el metabolismo de los carbohidratos. ¿Nos puede ampliar este tema y darnos recomendaciones? Sí, la recomendación aquí es primero que visualmente mi plato tenga más contenido de vegetales, lo cual de entrada favorece que voy a tener más aporte de fibra. Y una vez voy iniciando a activar el metabolismo de los alimentos, el procesamiento de los alimentos, perdón, pues iniciar con los vegetales va a favorecer que este proceso de absorción de los otros macronutrientes sea a una velocidad más apropiada. Entonces Doctor, ¿y la bebida en el orden en el que consumimos tiene sí, algo esa que también ver? es una discusión, pero es muy difícil medir si tiene o no un impacto. Lo que sí verdaderamente impacta es en términos de la saciedad y el perfil de la bebida, ¿no? Digamos que el líquido evolutivamente, lo único que el estómago tiene la capacidad de identificar que es líquido o sólido es el agua. Entonces, el agua es el acompañante ideal de nuestros alimentos. Eso es importante resaltarlo, porque cuando yo utilizo como bebida un alimento que me está aportando también carbohidratos, que me está aportando también fibra, pues eso genera unos cambios en el procesamiento del alimento. Pero usualmente la recomendación es que la bebida no sea de manera significativa durante la alimentación, sino al final. Pero eso ya depende de cada persona. Hay personas que pues no tienen buena salivación, tienen otros procesos que uno no puede tampoco someter de una forma estricta, que solo se puede tomar el agua después de que almuerce. No, pues imagínate uno atascado. Exactamente, exactamente. Entonces hay Bueno, dinámicas del alimento que deben ser un poco más flexibles, no tan rígidas, porque a veces nos volvemos muy rígidos en algo que tiene que ser intuitivo. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más allá de la bata blanca. y yo no quiero perder esta oportunidad para saber cómo se alimenta un endocrinólogo experto en metabolismo, cómo es su dieta en un día normal en su casa, por ejemplo, un sábado que no estás en la calle teniendo que consumir el alimento del hospital y demás. Desde el desayuno a la cena, ¿cómo son tus platos? Cuéntanos para aprender. Eso es, digamos, que es una pregunta que me hacen usualmente, por ejemplo, los estudiantes, porque cuando estamos en la consulta ellos ven que uno suele darle muchas recomendaciones a los pacientes. Yo consumo los alimentos tratando de buscar de cumplir esta regla de lo que se ve visualmente, ¿sí? Yo eh, le doy las indicaciones a las personas o mi esposa me ayuda un poco a dar las indicaciones. ¿Cómo puede ser un buen desayuno Exacto, por para ejemplo, un ti? desayuno normalmente son unos huevos, una porción de huevos, una media porción de arepa normalita con una porción de fruta, usualmente fresas. Consumo algunas fresas que tienen índices glucémicos más bajos, por ejemplo, fresas, el kiwi, son frutas que tienen índices glucémicos más bajos que, por ejemplo, el banano, la papaya, la piña, que también las consumo, pero no con En tanta, menores no, y no con porciones y tanta, cantidades. exacto, y no con tanta frecuencia. Los alimentos, las frutas con índices glucémicos altos, las consumo con menos regularidad. Un café, no me puede faltar el café, que digamos que por supuesto sin azúcar, sin miel, sin panela, sin stevia, sin esplenda, el café solito. Cuando tengo un poquito más de hambre de lo usual, entonces me como una porcioncita de queso cuajada o de queso semigraso semiduro, un poquito de yogur griego. Cuando tengo ganas en la mañana un poco de más dulce, entonces me como una porción de arándanos, algo un poquito más dulce, que sé que me va a generar, me va a calmar un poco esas ganas, porque a mí también me dan ganas de comer dulce y me da hambre en la mitad de la tarde y pues la mitad de la mañana. Y hay días que uno quiere irse y comer algo de la calle, eso es lo normal. Prepara tus sentidos porque está por llegar. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. No, siempre el mensaje es que traten de ver la nutrición saludable como un ejercicio intuitivo del cual tienen que disfrutar. No lo hagamos más complicado de lo que ya desafortunadamente tanta información nos lo está
no lo está haciendo. Bueno, hoy aprendimos que no se trata de no comer, sino de saber comer de manera estratégica, de cuidar las porciones, de saber combinar los alimentos adecuadamente y de saber combinar el orden de los alimentos. Estos pequeños cambios definitivamente pueden hacer una gran diferencia en nuestra salud. Soy Diana Giraldo y esto fue Hablemos Claro con la doctora Diana. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.